Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas nuevamente a esta cuarta edición de Bla Bla Bla, entrevistas con Paula González. Hoy tengo el gusto de tener a una persona muy especial, muy querida, como lo dije antes, una referente en la educación, así que bienvenida, Colo. Así que bueno, va a estar buenísimo este programa, este espacio, ¿no? Programa me suena así como medio de agrandada. Y tenemos, en realidad es una edición como especial en el sentido de que la invitada esta vez está conmigo. No se va a conectar al Instagram porque no tiene y no usa Instagram, pero la tengo acá conmigo. Así que yo voy a estar utilizando las dos cámaras para enfocarla a ella cuando hable. Así que ya nomás le damos la bienvenida a Ana Celia Pousa. Ahí va. Hola, Ana. Buenas tardes, muchas gracias, querida Paula. Por haberme invitado a esto y ayudarme a conectarme con esto de las redes desde otro lugar. Muchas gracias. Bueno, y a quienes estén ahí también escuchando, viendo. Sí, que ahí ya hay, como siempre, como pasa generalmente con esto, yo no leo en el momento los comentarios para no interrumpir al invitada o al invitado, pero pueden ir intercambiando alguna idea entre los que estén ahí conectados. Claro. Bueno, Ana, te cuento, yo para arrancar generalmente busco algún material para leer, para introducir al tema. La verdad es que en esta ocasión me costó un poco encontrar, porque la verdad que hay tanto sobre educación, tantas miradas, muchas miradas que sé que son afines a las tuyas, pero sin embargo no encontraba la vuelta. Y en realidad la vuelta se la encontré contando una pequeña anécdota que vos la conocés, por supuesto, porque la viviste. La viviste conmigo. Bienvenidas ahí a las González que se van sumando. Pasó lo siguiente. En un momento Ana Celia ya nos va a contar en qué proyecto hermoso fundó. Y en ese proyecto hermoso, en el año 2017, si no me equivoco, yo ingresé como profesora de teatro. Ahí nomás, al tiempito que había empezado, yo estaba haciendo una función con mi compañero David Laurenti, con la dirección de mi mamá, Isabel González, una obra de Javier Dolte que se llama ¿Estás ahí? Y en esto de invitar a la gente conocida, le llega la invitación a Ana Celia. Entre paréntesis, Ana Celia vive en el monte, en la punta de la loma, digamos muy lejos de la ciudad más chiquita que es Río Ceballos y de la ciudad más grande que es Córdoba. Sin embargo, Ana Celia, junto con su compañero, en un momento me confirmó que iba a ir por mensaje, reservame dos entradas, que muchas veces hacen eso y muchas veces hay gente que después no va. Y resulta que ella fue. Y fue a ver la función y fue como emocionante cuando estaba haciendo la función, ver que estaba ahí sentada y que me estaba observando. Fue un momento así consciente de decir, la directora del colegio donde empecé a trabajar vino a ver la obra. A mí me emociona porque en realidad para nosotros siempre es importante quién va a vernos. Pero en esta ocasión vi como alguien especial, en el sentido de realmente ver a una maestra queriendo observar algo más allá dentro del equipo que ella estaba dirigiendo en ese momento.
Sabemos también, quien se dedica al arte, que cuando estamos en ese momento somos como, o sea, estamos mostrando nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces ella estaba ahí viéndola, en lo que yo sentí como algo más fuerte que estar viendo mi currículum, ¿no? Era como algo más profundo. Entonces, esta anécdota la cuento por un lado para que se hagan una idea de cómo es Ana Celia, porque es muy generosa. Y por otro lado, como les decía, esto de ver a la maestra en acción, dando el ejemplo también en algo, ¿no? En decir, me agarro el auto, y aunque sea de noche, y aunque ya sea fin de semana, y por ahí tengo ganas de estar en la cama, voy a hacer esto por una compañera. Entonces, todo eso, si no es educar, si no es transmitir, ¿qué es? Esa es mi percepción, y con esto quiero iniciar, y con esto te doy el pie a vos, Ana, para la primer pregunta, que siempre es así, básica, digamos. ¿Qué es para vos la educación? ¡Wow! Bueno, muchas gracias por la anécdota que contaste. A veces ni siquiera registramos que puede ser tan importante, pero sí, en esta línea de la educación, sí me resultaba importante para conocerte, que hace poquito que estabas. Me gusta, además que me gusta el arte, me gustaba especialmente irte a ver. Así que bueno, ahí hubo un encuentro importante. Bueno, ¿y de qué es educación? Vos misma dijiste que no podías, que no sabías que hay tanto de educación, así que no me pidas una definición. Bien, voy a reformular un poquito. ¿Qué es la educación para vos? Claro. Entonces sí, permitime a lo mejor algunas cosas. Mira, hace un tiempito lo escuché a García Linera decir, luchar, vencer, caerse, levantarse. Luchar, vencer, caerse, levantarse. Y cuando lo escuché a él decir esto, porque estaba en un encuentro de la Claxo, con él ahí en vivo, dije, eso es educación. Que a veces necesitamos tantas palabras para decir que es educación. Entonces dije, eso es educación, luchar, vencer, caerse, levantarse, porque tiene que ver con ciclos. Eso que él dijo tiene que ver con un ciclo que es cómo aprendemos, ensayo, error, y permitirnos todas estas cuestiones. Tiene que ver con ese ciclo, tiene que ver con poder apropiarme del objeto de conocimiento. Entonces, para apropiarme del objeto de conocimiento hay muchos caminos. Pruebo, ensayo, me equivoco y luego puedo reconfigurar, ¿no? Entonces, para mí eso es educación. Luchar, vencer, caerse, levantarse, acercarme al objeto de conocimiento de todos los puntos de vista posible y reconfigurar, ¿no? Cuando lo aprendí, reconfiguro mi vida y todo. Bueno, eso en lo personal. Bien. Pero en lo social. Bien. En lo social, la educación es un derecho. Y lo repito, la educación es un derecho. Entonces, bueno, está claro que a mayor, si queremos más democracia, tenemos que ir por más derechos, ¿no? Esto es así. La sociedad se democratiza a medida que podemos conseguir más derechos. Entonces, nosotros tuvimos la suerte, digo nosotros, los argentines, tuvimos la suerte de tener una ley de educación por primera vez en el año 2006, una ley de educación, la ley en 26.206, donde dice que la educación es un derecho y no es un servicio, como muchas veces lo quiere imponer el neoliberalismo, que estamos acostumbrados, que monetiza todo. Bueno, tenemos marco legal,
de que es un derecho, ahora tenemos que habitar ese marco legal, tenemos que hacerlo nuestro y tenemos que defenderlo, porque los derechos, una vez que están en leyes, hay que defenderlos, porque bueno, que no se confunda, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, por ahí ya igual creo que vamos a ir profundizando sí, a lo sí. largo de la conversación. Sí, Y seguramente. yo sé que también esta pregunta es más difícil todavía, porque en realidad es más larga tal vez, Ajá. pero a ver si hay forma de sintetizar, porque hay gente que por ahí, bueno, te aplauden, te dicen tal cual, digo, veamos si podemos hacer, hay gente nueva que te está conociendo, Ujú. alguna te conoce porque yo hablé de vos, Ajá. pero a ver, así bien sintetizado, Ana Celia, ¿dónde nació? ¿Cuáles fueron sus formaciones más importantes? Y algo más hasta llegar al día de hoy. Bueno, A ver. bueno, yo nací en Belleville, Ujú. digo el año, en el año Ay, como 64. quieras. Nací, que es el sudeste cordobés, ¿no? En la Ajá, provincia de Córdoba, sí. Belleville, nada más que la parte de la llanura. Bueno, cursé mis estudios en la Escuela Normal Mixta José Figueroa Alcorta, tanto la primaria como la secundaria. Bueno, ¿qué más puedo contar de eso? Bueno, que O sea, naciste en un, sí, en un sí, lugar sí. pequeño, digamos, no en una urbe, Sí, sí, ciudad. sí, sí, sí. Bien, Sí, vida pequeño, de... al momento de que me fui ya de Belleville tenía 27.000, 28.000 habitantes. Claro. Sí, más pequeño que Villa ¿Ves? María, Esos para datos, los que no esos conocen. datos que manejas me Claro. encantan. Yo no tengo ni idea cuántos habitantes hay acá. Bien. Ah, sí. Bueno, bueno, mi secundario no sé, lo pasé muy bien. Hay una amiga que me acabo de enterar Sí. que nunca más la vi, me encantaría verla, escucharla. Acabo de contarles, sí, que por esta cuestión de las redes se entera de eso, de una amiga que no vio más desde el año 77, que no sabía más de ella, Claro. y por las redes la ubicó, y Claro. por esto, y la estaba saludando. O sea, mira lo que son las vueltas de la vida. Bien. Bueno, y después partí a estudiar mi profesorado de educación física, que ese es mi título de base. Ujú. Lo estudié en la ciudad de Villa María. En Belleville había profesorado, pero no estaba el de educación física, así que partí a aquella ciudad. Ujú. Bueno, no, nací en el seno de una familia comerciante, Mm. que como siempre digo, gracias a mi padre y a mi madre, que aprendí las cosas más prácticas para la vida, porque Claro. desde muy pequeña manejaba muy bien los números. Importante. Importante, dijeron mis viejos, hay que saber porque si no te pueden joder. Así que bueno, cómo te dan el vuelto, así que sacaba regla de 3 simples desde muy chiquita, antes que me lo enseñaran en la escuela y Ujú. todas esas cuestiones. Bueno, el profesorado transcurrió, desde el año 76, que cubrió prácticamente todo mi secundario y hasta la mitad de mi profesorado, no, un poco más, hasta el tercer año de mi profesorado, lo transcurrimos en un contexto de país con la dictadura militar. Ujú. Bueno, y cuento esto porque obviamente que ha tenido que ver con mi desenvolverme, desarrollarme y las cosas que he elegido en la vida. Ujú. Apenitas pasamos a la democracia en el 83, ahí nomás en el 84 en el profesorado creamos el centro de estudiantes, ¿no? Ah. El profesorado donde yo estudiaba era de monjas, el profesorado de Gabriela Mistral es de monja y en ese momento era de mujeres, Ujú. el de educación física era solo mujeres. Y bueno, creamos el primer centro de estudiantes que tuvo ese profesorado. Y bueno, eso Te marcó. sí, Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí. sí, muy fuerte porque nunca nadie nos había hablado de que era democracia. Solo sabíamos obedecer, ir a los desfiles, prepararnos en educación física en la escuela, más allá de que
hice mucho deporte y me encantó y me definió los profes que tuve para seguir. Bueno, cuando descubrí que había otros modos en el mundo y que eso se llamaba democracia, más vale. Ahí empecé un camino. Claro, claro, sí, sí, sí. Y además como las ha templado, ¿no? A las mujeres de tu generación, Sí. Vivir así tan fuerte, tantas experiencias. Y ya en la línea de tiempo, digamos, llegando más a esta parte de Sí. vos sos profesora de educación física, te formaste Sí, bien, a ver. soy profe de educación física, después cursé en la licenciatura en actividades físicas deportivas y recreativas para todos en el año 2001. Ajá, ajá. Que también tiene un perfil, porque bueno, justamente no acordaba con esto de la educación física, de la competencia y la hipercompetencia, salir primero, segundo y tercero y el resto qué, y uno tiene que dar clase y le tiene que dar clase para todos, como puede ser que se excluyan gente, que se excluyan chicos y chicas. Así que bueno, siempre me perfilé para la educación física no competitiva. Claro. Fruto de esa licenciatura, llevé a cabo en Río Ceballos, junto con la municipalidad, el proyecto final de cierre de la licenciatura en el dique La Quebrada, que se llamaba Canotaje en Familia. Ajá. Entonces era deconstruir el súper competitivo que era el canotaje para toda la gente, lo que es el canotaje, ¿no? Que siempre ha sido de competencia. Convertirlo en algo para toda la familia, para niños, mujeres, hombres y demás, en diferentes acciones, como por ejemplo una búsqueda del tesoro en kayak y canoas en el lago, ¿no? Bueno, y después, me vine, yo ya estaba en Córdoba hacía rato. Claro, cuando terminé el profesorado ya me instalé en Córdoba con mi compañero. Y después vinieron los hijos, después recién la licenciatura. Ajá. Y después ahí surgió lo de la creación de la escuela. Bien, entonces ahí Claro. vamos a preguntar ¿por qué construir una escuela? ¿Por qué construir una escuela técnica? Claro. ¿Por qué construirla en Río Ceballos? ¿Por qué construirla como un sistema cooperativo? No sé si vos corregime lo que haya que corregir. Sí, ¿Por qué técnica y con especialidad en bioconstrucción? O sea, una maravilla. Yo para colmo no tengo más mi computadora, porque si no mostraría imágenes, pero pueden googlear, ¿sí? Y otra cosa, ¿por qué tiene el nombre que tiene? El Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo. A ver. Uy, bueno, ¿Cuándo? cuántas cosas. ¡Wow! Bueno, el por qué la escuela tiene que ver en lo personal, tiene que ver justamente el haber nacido y crecido en Belleville. Ajá. Cuando yo en el año 86, que fue cuando nos casamos, me fui de Belleville. Creía que era normal que en cada ciudad hubiera tantas escuelas. En ese momento, cuando nosotros nos fuimos, había 9 secundarios en Río Ceballos de la especialidad que quisieras. Las técnicas industriales, las técnicas de la agronomía, eran 9 secundarias. Así que bueno, se imaginan, estuvimos nosotros 7 años en Córdoba y después ahí nos vinimos a Río Ceballos. Bueno, Ale, que es bioquímico, o sea que estudió la salud, y cuando llegamos a Río Ceballos no entendíamos nada, no podíamos creer que en el año 92, cuando vinimos, había solo 2 secundarias. Las primarias, eran 6, siguen siendo las mismas 6. Y no lo podíamos creer. Y un centro de salud y que no había hospital. Entonces, nosotros en casa siempre jodíamos, hay que crear un hospital, hay que crear una escuela, hay que crear. Y un buen día me encontré con una compañera en la escuela del pueblito donde yo trabajé, escuela técnica. Mi compa había ido siempre a escuela técnica.
Y yo, algo que era mujer, me moría por manejar herramientas, pero era mujer y no íbamos a la escuela técnica las mujeres. Claro. No, decía que también dentro de las cosas que yo te he escuchado, en Río Ceballos, esto que todos los faltantes, y lo que sí había eran 2 casinos. Bueno, o sea, eso fue parte de nuestro diagnóstico cuando entregamos al Ministerio de Educación. Claro. Muy fuerte, sí. 2 casinos y 2 secundarios. Eso fue así. Hoy por suerte inclinamos, con la apertura del Alfredo Bravo, inclinamos la balanza para que fueran 3 secundarios y 2 casinos. Y hoy por suerte ya tenemos 4 secundarios y un casino. O uno que anda pululando, no sabemos. Sí. Pero sí, aún en plena pandemia me enteré que estuvo abierto. Ay, por Dios. Bien. Bueno. Así que bueno, eso fue algo, porque bueno, como dije en un principio, ¿no? Las escuelas, con todos los defectos que tengan, siguen siendo importantes para la población. Sin escuelas hay mucha parte de la educación a la cual no se llega. Y bueno, hicimos un diagnóstico con mi compañera, que es María Rosa Jauregui, que fue en ese momento compañera, y fuimos las que dimos inicio a esto. Hicimos un diagnóstico y era muy fuerte. Un 20% de estudiantes no continuaban de la primaria y secundaria porque no tenían a dónde ir, ni cómo ir. Y había un 5%, o sea, un 25% que teníamos sencillos números de los que terminaban la primaria, a qué secundario iban. Ahí descubrimos un 25% que no estaban, y luego un 5% viajaba a ciudades, a Córdoba o a Unquillo, Villa Allende, y el otro 20% no iba a ningún lado, ¿no? Entonces, cuando no hay oportunidades, es difícil, ¿no?, que se llegue con los derechos. Exacto. Entonces primero tienen que estar las oportunidades. Bueno, entonces, después de la debacle del 2001, y apenas iniciado el año 2002, con mi compañera empezamos a caminar la municipalidad de Río Ceballos y empezamos a empujar para que haya una escuela pública, decíamos, porque en ese momento en la provincia se habían hecho las 110 escuelas, era todo un propaganda de que se iban a hacer 110 escuelas secundarias, y bueno, decíamos que una sea para Río Ceballos. Bueno, la cuestión que caminamos todo el 2002 y no tuvimos suerte, no vi ninguna escuela de esas para Río Ceballos. Y en el 2003 decidimos que si el gobierno no nos miraba a Córdoba de capital para el norte, otro gran descubrimiento de capital para el sur, estamos hablando de un tipo de oportunidades, y de capital para el norte es otra la historia, ¿no? Así que bueno, en todo sentido, no solamente en la educación. La cuestión es que bueno, empezamos a organizar, a conectarnos con gente y a organizar el proyecto, y hasta que se hizo la presentación en DIPE y cuando se hizo esa presentación ya estaba la idea de cómo, o sea, por ejemplo, esto de que sea técnica, que se trabaje la bioconstrucción. Eso, por ejemplo, ¿cómo nació? En el nacimiento lo que estaba claro, y que se tuvo que presentar el proyecto ya, que iba a ser escuela técnica, que ¿cómo es? La persona jurídica que sostiene la escuela, porque digamos, cuando el gobierno la crea, estamos hablando de educación pública, de gestión pública. Cuando la crean las personas del pueblo, ahí la está, gente común, claro, estamos hablando de educación pública, de gestión privada. Claro. Entonces todo lo que es de gestión privada tiene que tener una persona jurídica que lo sostiene. Bueno, como ya teníamos desarrollado el proyecto pedagógico, por dónde iba a ir, cuáles iban a ser sus líneas y qué queríamos, elegimos que sea una cooperativa de trabajo, la persona jurídica que sostuviera la escuela. Bien. ¿No? En concordancia con las líneas fundacionales del proyecto pedagógico. Perfecto. Entonces ahí fueron,
con carpetita a decir, queremos abrir una escuela en Río Ceballos. Y ahí que buscamos padrinos, porque no es muy simple así. Claro. Ya habíamos visto experiencias de gente así sin respaldo, que después a los pocos años se la cerraban y demás. En eso, bueno, ahí surgió Carlos Hurtado y Griselda Gallo, dos personas, muy generosas. Así que bueno, nos ayudaron a hacer desde el proyecto, a ser nuestros padrinos. Ellos eran director y vicedirectora del Instituto Noel Echegoyen, que es una escuela técnica. Y nosotros hemos decidido que fuera una escuela técnica y en la misma especialidad, ¿no? Así que bueno, ellos fueron nuestros padrinos y fueron nuestra entidad propietaria durante los 3 primeros años, mientras la DIPE, otorgan un permiso provisorio de a ver cómo marcha la escuela por 3 años y después reciente aprueba tu entidad propietaria. ¿Y cómo fue esto de darle el perfil de la bioconstrucción? Bueno, eso surgió con el tiempo. Yo siempre digo que no hubiésemos podido construir la escuela si antes no estaba parado el proyecto pedagógico. Bien. Porque justamente con el proyecto pedagógico ahí eso tuvo mucho que ver para que se pueda hacer la escuela en sus paredes como lo hicimos, ¿no? En su edificio como lo hicimos. El proyecto pedagógico, digamos así resumidamente, la línea fundacional es pedagogía crítica, ¿sí? Y digo así amplio, pedagogía crítica, el perfil de escuela técnica, que lo armamos no desde como habían nacido las escuelas técnicas allá por finales de 1950, que era para mano de obra. Por eso en Córdoba había tantas escuelas técnicas, a diferencia de otras provincias. Bueno, son más de 280 escuelas técnicas en la provincia de Córdoba, y hay provincias como Catamarca que no llegan a 17, 18, ¿no? Entonces, nosotros dimos una vuelta de tuerca en ese perfil, donde la idea justamente de la escuela técnica era para fortalecer un trabajador o una trabajadora con derechos, ¿no? Con ampliación de derechos. Así que bueno, esa fue la idea. Qué bárbaro. Y decime una cosa, el nombre, eso sí, me imagino que estuvo desde el principio. Sí. ¿Y por qué fue ese? Deliberado, totalmente deliberado. Bueno, primero porque era educador. El gran maestro Alfredo Bravo, creador también con todo su empuje de escuelas primarias en su Entre Ríos natal, en las islas donde no había escuelas. Entonces, bueno, un poco nos tocaba, ¿no? Donde no hay escuelas, abrimos escuelas. Claro. Bueno, y luego por su trabajo fuerte en derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que una de las tantas cosas de Alfredo Bravo fue, junto con Alfonsín y otras gentes, creador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en el año 75. Así que bueno, fue llevado por la dictadura y devuelto porque tanta gente clamó por él, bueno, porque también era un tipo muy generoso. Así que bueno, sí, tiene todo eso, ¿no? Bien, claro, ni más ni menos. Y nosotros, como decimos, ese nombre que habla de derechos humanos, más todos los condimentos que nosotros le pusimos, decimos que en nuestra escuela las líneas fundacionales están enmarcadas en derechos humanos y vida sustentable, ¿no? Claro. Esto más de esta época. Entonces, ustedes empezaron, también se va sumando un equipo, ¿no? De personas que además tienen que estar haciendo labor ad honorem durante un tiempo. Sí. Yo dije esto de mi compañera, que fue la que tiramos una idea, fue una charla de café, y obviamente que desde ese momento que decidimos lo de la escuela empezamos a juntar gente, digamos así,
un colectivo, una escuela no se hace con 2 personas, sí, y menos si no está pensada desde una empresa privada con fines de lucro, ¿no? Claro. Las cooperativas fundamentalmente tienen eso. Las cooperativas pertenecen a la economía social, son economías solidarias, entonces no persiguen fines de lucro. Y aclaro por las dudas, el sueldo de un trabajador, de una trabajadora, no es un fin de lucro, es lo que uno necesita para vivir. Exacto. Sencillamente eso. Así que bueno, arrancamos unas 20 personas en el inicio. Ajá. Y luego cada año se iban abriendo 2 cursos más. Así que bueno, se iban incorporando a medida que hacían falta profes, ¿no? Y todas las materias, nombrar gente en todas esas materias y demás. Pero me preguntaste algo que me quedó... vamos ahí como hilando la historia de la formación. Te fui preguntando de, lo de la bioconstrucción, pero para que podemos... ¿Cuándo llega lo de la bioconstrucción? Claro, porque entonces bien. Se arma la idea, se presenta el proyecto, se aprueba y van armándose, pero primero los primeros 4 años trabajamos ad honorem. Y físicamente estaban ubicados en un lugar X, acá digamos en la Avenida San Martín, que a mí me gusta decirlo, en un lugar que alquilamos que había sido boliche. Habían sido 3 boliches diferentes. Entonces, bueno, nosotros nos divertíamos mucho cuando reciclamos ese lugar, que encima hacía un tiempo que estaba cerrado, y bueno, los reciclamos y lo preparamos para escuela porque no había edificio, no había dónde. No había dónde, ¿no? Entonces era alquilar algo para empezar y ver después cómo se iba. Y bien, entonces ahí pasan toda una primera etapa hasta que no sé si me equivoco, digamos la municipalidad le dice, bueno, acá hay otro espacio donde pueden habitar, digamos. Y nosotros la escuela se inició el 6 de marzo de 2004 y estuvimos hasta el 2010, ciclo lectivo 2010 completo allí, en el lugar alquilado. Pero desde el 2005 nosotros gestionamos en la municipalidad tener un terreno. En primer lugar nos habían otorgado, en el año 2006 mismo ya nos habían otorgado un terreno que compartíamos con el Parque de la Memoria, la Plaza de la Memoria, de Derechos Humanos, que pertenece a Derechos Humanos. Así que bueno, hicimos muchos trabajitos juntos y lindos en el lugar, porque también les habían otorgado el terreno para hacer la Plaza de la Memoria y había que trabajar bastante. Para ambos no alcanzaba, sinceramente. Era un edificio, plantear un edificio escolar ahí era un terreno con pendiente negativa muy profunda, y entonces decidimos seguir gestionando. Tomamos ese que nos dieron y seguir gestionando, y en el año 2008 hicimos cambio de terreno, digamos. Entonces, pero era un terreno. Devolvimos eso, pedimos que sea para la Plaza de la Memoria. Claro. Y nos otorgaron el terreno donde está enclavada actualmente, donde empezamos a construir. Claro, pero digo, era un terreno, literalmente un terreno. O sea, no es que había algo construido. No. Terreno. Era un terreno. Y ahí entonces, me imagino, porque justamente es lo que hay hoy, iniciaron esta cuestión de, a ver, ahí aparecen etapas de mingas. Bueno, todo eso tiene que ver porque siempre la escuela estuvo con esto de vida sustentable. Siempre tuvimos muy presente y trabajando el tema del ambiente. Así que bueno, y por ahí por el 2008 se hizo una hermosa asamblea cuando la cooperativa funcionaba democráticamente, donde se consultaba a todos. Es cooperativa de trabajo, así que a todos quienes trabajábamos éramos los socios, pues yo no soy más, los socios de la cooperativa. Y bueno, y ahí estaba dando vuelta Belanco del sur nuestro patagónico con el tema de una escuelita que había construido primaria. Y por acá, por estos lados, la arquitecta Isabel
no me acuerdo el apellido, ya me va a salir. Isabel del Ecobarrio, San Miguel, en Sal Si Puedes. Ajá. Así que ellos, bueno, aprendimos un montón con ellos y en una asamblea decidimos que la construcción de nuestro edificio iba a ser desde la bioarquitectura. Y así fue. Y así fue, y es un lugar precioso, bueno, sí. Para la gente que no sí. no conoce, insisto, pueden googlearlo para ver imágenes. Es divino cuando llegás por primera vez y ves que son todas octógonos, ¿sí? Que una es la dirección, otra es un aula, otra aula. Entonces, todo en ese espacio con ese color a barro y esa calidez. Y las mesas con los chicos que se sientan de a grupos, de a 8, sea nada de la filita y verle la nuca a nadie, o más o menos por ahí un perfil poder llegar a ver del otro, de la mesa del lado, pero otra idea. Y lo interesante acá es que no estamos hablando de una escuela Waldorf o de una escuela Montessori, no, estamos hablando de una escuela técnica con una cabeza y a la cabeza una persona con otra mentalidad y con otra visión de la educación. Entonces eso es bien interesante, ¿no? Que podemos, desde donde estemos, podemos cambiar las cosas. Y ahí, Ana, bueno, la escuela creció maravillosamente. A ver, contanos un poquito más, porque esto que decíamos, la construcción además fue con la familia, con los estudiantes y las estudiantes, fue así un proceso bien lindo. Sí, totalmente. A veces hasta lo creo inexplicable. Muchas veces pienso todo lo que hemos vivido, las experiencias vividas en esos encuentros. Claro, porque esto de hacerlo desde la bioarquitectura y trabajar el adobe y las estructuras diferentes. Bueno, no dije que justamente como escuela técnica el título primero que tuvimos fue el de maestro mayor de obra. Así que dentro de la currícula nosotros, como en la currícula están los contenidos mínimos que se pueden dar, nosotros achicábamos a los mínimos estos normales que nos mandaban y poníamos la bioarquitectura también. Claro. No dejábamos ninguno afuera. Se enseñaba todo, se enseña todo. Pero bueno, esto de las mingas nos enseñaron estos maestros, la arquitecta y todos sus grupos, de decir, bueno, esto se construye con la gente. Bueno, fue maravilloso con las familias, la familia de los y las estudiantes de la escuela, los profes, las profes y sus familias. Bueno, yo también, obviamente, con mi familia. Claro. Así que, bueno, fueron... hay una tesis universitaria que habla sobre las mingas. Justamente que las habla... mingas del cole. Las mingas del cole, sí, todo ese trabajo que se hizo para la construcción. Bueno, que es... con mucha alegría y con mucho orgullo, es de mi hija Camila, que licenciada en comunicación, y su tesis de grado, digamos, de cierre de grado fue esto. Claro. ¿No? Con su compañera Cari, bueno, estuvieron en muchas mingas, ya estaban porque sí, por la familia, y después, bueno, empezaron a tomar otra mirada cuando decidieron que hacían la tesis con esto. Así que bueno, experiencias muy lindas con gente con mucha onda, porque ahí nadie cobraba nada. Íbamos a construir, los chicos y las chicas, los estudiantes eran invitados. Algunos se sorprendimos y decían, les tienen que poner asistencia. No, es invitación para que vengan a disfrutar. Y ellos siempre quieren aprovechar un poco, ¿viste? Y venían sin que los llamemos, más vale. Solamente les avisábamos que iba a haber minga y ya estaban ahí siempre. Claro, muchos y muchas. Claro. Así que bueno, muy lindo todo eso. Bueno, creo que fue una escuela que nació en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad. Escuelas con un colegio con estas características
¿Vos sabés si hay algún otro? Con características de la construcción de la de la bioconstrucción, que haya nacido como cooperativa, digamos, con todas sí. las... O sea, ¿te pudiste basar en algo ya armado o realmente fue solo como pura experiencia de ir así, haciendo camino al andar, digamos? Nosotros, digamos, nos basamos, con el tema de la construcción nos basamos en señor Belanco, que había alargado en el sur, en el Bolsón, y con la arquitecta Isabel, que era la que nos guiaba, y tenía otro arquitecto que hacía las estructuras, que era el Borro Marrero, y bueno, ellos nos enseñaron todo eso. No había otra escuela, por lo menos hasta el momento no. Después que estuvo la nuestra, sí sabíamos de una en Capilla del Monte, que por lo menos tenían intención de hacerla de adobe. Así que eso sí. Pero no, bueno, pero vuelvo al punto, ¿no? Sí. Esto fue posible, y a través de las mingas y con la comunidad y todo, por el proyecto pedagógico que habíamos logrado parar en los años antes de que tuviéramos que construir. Claro. Entonces, el proyecto pedagógico habla de esto, ¿no? Del estar con los otros y las otras de otros modos adentro, en las aulas, de otros modos de romper este panóptico que habla Foucault y que tanto hizo en sus estudios, este filósofo que estudió tanto los espacios, ¿no? El panóptico de las escuelas, las cárceles, los hospitales, todos iguales, ¿no? Entonces, hacer una escuela sin pasillos era romper el panóptico. Hacer una escuela con que cada espacio, cada aula sea bastante semejante a lo circular, es romper con el panóptico. Que los chicos y las chicas trabajen en mesas y que no estén mirándose la nuca en una fila, nos dice un montón, ¿no? Porque nos habla de otros modos de comunicación, de otros modos de hacer educación, de otros modos de vincularse entre ellos, los estudiantes, como entre docente y estudiante, ¿no? Así que bueno. Sí, eso. Totalmente. Y es muy fuerte también darse cuenta de eso, ¿no? De que por ahí estamos metidos en lugares. Es más, ahora cuando lo decías, sí, se me ponía la piel de gallina, y creo que por eso también, ahí te saludan, Sofía Ahumada. Hola, Sofi. Y bueno, pero eso de decir, ay, estoy en este lugar y después voy al hospital y sí, son el mismo color, qué horror. Realmente, eso también, digamos, desde el lado de la docencia, del lado docente que va a trabajar, cómo te cambia el panorama. Claro. Ana, bueno, ahí vamos haciendo como un viaje de este proyecto, en el cual, no sé si desde siempre o cómo fue, pero estuviste con el rol de ser la directora. Sí. Contanos un poco cómo fue eso, cómo se dio eso, pero la pregunta un poco es, ¿qué es esto o cómo sentiste esto de una mujer en un lugar de poder? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Bueno, yo digo que siempre he estado en donde me tocó trabajar. Tengo 35 años trabajando en la docencia. Y con mi perfil de base de profe de educación física, ¿no? Que eso no lo abandoné jamás. Por eso yo me digo que soy feminista popular sin organización, porque yo siempre milité en las escuelas. Porque es muy fuerte. En las escuelas, el profe de educación física es como que era el varón, el profe de educación física, ¿no? Así me sucedió, por eso hablo de los 35 años y demás de los inicios.
hasta casi llevado adelante los 20 años de educación física. Siempre había que entrar y como que hacerse el lugar porque éramos mujer. Bueno, yo he peleado con directores de acá de Río Ceballos que en la lista de orden de mérito, en las LOM, veníamos separados, en educación física, de varones o mujeres, y los directores elegían si iban a llamar varones o mujeres, siempre llamaban a los varones, si eran varones, claro. Si eran directores varones, llamaban a los varones. Claro. Así que bueno, recuerdo una pelea con un director que ya está jubilado, por el lugar de las mujeres, ¿no? Bueno, y encima directora y de una escuela técnica. O sea, primero directora, profe de educación física. ¡Wow! Eso, bueno, en la DIPE era poco común. La DIPE es una dirección general de que pertenece al ministerio, que congrega todas las escuelas privadas y de organizaciones sociales, como la nuestra. Entonces no era para nada común, así que bueno, también tuve mis encuentros y mis cosas. Sí, fue fuerte, lo veo ahora con más razón, ahora que estoy fuera. Generalmente las reuniones de directivos con los supervisores de escuelas técnicas eran más varones, en el inicio, en 2004, eran más varones que mujeres. Claro, me imagino. Bueno, después eso se fue equilibrando, fue después ya más compartido, más. Y eso, bueno, y esto me hizo acordar que nosotros, porque bueno, estaba mucho, aún en el 2004, cuando nació la escuela, mucha gente nos preguntaba, es para varones, ¿no? Claro. Bueno, y nosotros la habíamos creado y con toda la intención de que no, que era varones y mujeres. Entonces, en el inicio tuvimos que establecer un cupo. Teníamos un cupo que, por ejemplo, el primer año 30 lugares, bueno, 32 lugares quedan. Entonces decíamos 16 y 16. Claro. 32 lugares, eran claro. 16 y 16. Tuvimos que establecer así, y en algunos años que dijimos, bueno, nada, soltemos eso, era como que se inclinaba para que eran más varones, ¿no? Que mujeres. Pero bueno, todas las cuestiones estas. Pero vos dijiste el tema del poder, una mujer en el poder. En lugares de poder, claro, porque es más, también como decís vos, Juan, ¿en qué momento medio que te cae la ficha de que estás ocupando un lugar de poder y que ese lugar de alguna manera es codiciado o que ya empezás a ver un poco como las... Bueno, como decís vos, creo que me cayó la ficha cuando iba como el año número 9 de que era directora de esta escuela, que me cayó la ficha de que era un lugar de poder. Recién ahí, como el 9º año o 10º más o menos. Dice Michel Foucault que donde se crea un poder, inmediatamente surge una resistencia. Ajá. Entonces, claro, este lugar ha tenido sus resistencias, por supuesto. Justamente hace poco me he puesto a repensar todo eso, ¿no? Porque son momentos que se pueden pensar cuando uno está más tranquila, cuando lo empezás a ver de más lejos. Así que, bueno, ahí pude ver a través de los años o en cada año cuáles fueron las resistencias. Si bien algunas, obviamente, en el año que me di cuenta fue porque hubo una cuestión ahí de una resistencia importante. Bueno, sí, mira, para que te den una idea, yo siempre cuento esto. De la gente del inicio, de todo ese grupo que éramos 20 cuando arrancamos, no habían transcurrido 8 años del inicio de la escuela, 5 se habían ido y estaban ocupando cargos directivos o de vicedirección, o estaban al frente de proyectos de que se iniciaban escuelas con modalidades nuevas de la provincia, y estaban como coordinadores de esos proyectos. Así que bueno, esto para entender, ¿no? La gente potente. Claro. Que era del inicio y demás. Claro. Y yo también te lo pregunto porque muchas veces cuando vemos así este tipo de notas, de charlas, muchas veces pasa que
que nos sentimos identificadas, e inclusive hasta o identificados, cuando escuchamos a otra persona decir algo y vos decís, ay, pucha, me está pasando esto a mí también. Y a veces, bueno, te lo pregunto también, que podés tener como una perspectiva de verlo ahora desde afuera, a todo el panorama. Y bueno, desde ese lugar va la pregunta, ¿no? Sí. Y ni hablar con los tiempos, con el tiempo histórico y todo el avance de la mujer y los logros que vamos teniendo. Por eso yo decía que feminista como sin organización, porque siempre milité al interior de la escuela, este lugar de la mujer, este tema de la violencia. Hoy puedo decir que este bullying que tanto les preocupa a las familias, que no vivan sus hijos y sus hijas del bullying en la escuela, las mujeres lo hemos vivido sencillamente por género, por ser mujer, ¿sí? Por eso yo decía lo que decía Foucault, y Foucault lo hablaba en general, pero una mujer en el poder, hoy entiendo que genera muchas más cuestiones, genera muchas cuestiones. Primero porque todavía vivimos un sistema patriarcal que nos construyó desde que nacimos, hombres y mujeres con las características que todos sabemos lo que es el patriarcado. Con esto a la cual estamos luchando fuertemente todas las mujeres hoy, para que se acabe, porque decimos basta, para que no nos maten más. Pero todavía no se está hablando, porque tristemente cada vez que una mujer es asesinada, nos duele el cuerpo y nos tiembla todo. Pero hay muchas formas de matar a las mujeres. Y hay gente que está en las instituciones que maneja una sutileza para también seguir matando mujeres, aunque no te desaparezcan físicamente, ¿sí? Una sutileza que raya con la perversidad, seguramente, que raya con con la perversidad en esto de es una mujer y está ocupando este cargo y no va con el patriarcado, ¿no? Sí, lo siento fuerte, lo siento más fuerte hoy, desde afuera de la escuela, a eso todavía. Vos sabés que en el año 2007, cuando ganó la presidencia Cristina Fernández, nosotros siempre teníamos como costumbre que cada vez que había elecciones, por esto que vivimos tantos años de toda la dictadura, cuando es una alegría cuando se puede ir a elegir y poder vivir en democracia, siempre teníamos una costumbre en familia que esperábamos el resultado juntos en familia. Y éramos una familia extensa, digamos, éramos muchos. Y un familiar, cuando gana Cristina, se da vuelta, apaga el televisor y dice: lo que faltaba que me venga a gobernar una mujer. Por supuesto era un varón de la familia. Y en esa frase que él dice, que para algunos no fue nada, a mí me marcó intensamente, porque a mí me hizo dar cuenta en el 2007 que que fuerte que es una mujer en el poder, que algunos directamente no iban a admitir, porque no, como patriarcales, no iban a admitir que los gobernara una mujer, ¿no? Así que a partir de esa frase me hizo ver muchas cosas y empecé a ver otras, con la cuestión del poder. Sí. De las mujeres. Él es súper fuerte, y además, como decís vos, ¿no? El que te maten de a poquito, sobre todo que te lastimen el espíritu, ¿no? Sí. Y hay que tener muchísimo cuidado, y también hay que tener muchísimo cuidado cuando somos mujeres
y sin querer somos partícipes de ese tipo de cosas. Porque obviamente esto del feminismo y el patriarcado no tiene que ver con ser mujer o ser hombre, ¿no? Es un paradigma. Y permitime que agregue esto, ¿no? Porque hay muchas feministas que no permiten o no quieren que haya hombres en los grupos o que participen de distintas fechas o distintas cosas. Y yo conozco muchas mujeres que son patriarcales, ¿no? Entonces, no, por eso hay que justamente tener como ese cuidado de decir, bueno, por eso yo abogo por un feminismo popular, en donde el feminismo es mucho más que, porque somos antineoliberales, somos anticapitalistas, claro. Y somos muy ambientalistas, ¿no? Y entretejemos con otras organizaciones que no sean feministas, ¿no? Entonces, justamente eso, porque bueno, hay hombres y mujeres patriarcales y hay hombres y mujeres que estamos peleando, trabajando, luchando para que esta sociedad sea de otros modos y las mujeres tengamos igualdad de género. Perfecto, así, bueno, es nuestra visión, comparto completamente. Hacemos así como un asterisco muy importante antes de irnos como al desenlace de esta historia, ¿no? Que tiene que ver, y volviendo un poco, retomando la anécdota que conté al principio, de que fuiste a ver esta obra que nos fuiste a ver, y que como lo conté, la dirección la estaba haciendo mi madre, que también es actriz y que hace un tiempo atrás se está dedicando a esto de dirigir, justamente, de la dirección, ¿no? Bueno, entonces aquí voy, que conozco, digamos, porque lo vivo, esto de compartir un camino con la madre o con la hija. Cuento principalmente, tuviste 2 hija, que trabajaron en el Bravo. Hago un poco más de foco en tu hija Camila porque la conozco más, pero digamos con el hilo de la cuestión del género, ¿no? Digo, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar con ella y de que te siga los pasos, pero con total autonomía, personalidad e ideas propias, por supuesto, ¿no? Qué loco, qué lindo, bueno, cuántas cosas. Es muy raro, porque vos sabés que cuando se abrió la escuela, yo tengo 3 hijas, 2 mujeres y un varón. El varón es el del medio. Joaquín y Clarisa eran muy pequeños, tenían 10 y 9 años, y la Cami estaba en 5º año del secundario, o sea, era más grande que lo que la escuela que abríamos no podía. Entonces, bueno, ellos participaron, eran niños pequeños y bueno, la Cami más grande, pero siempre ahí, bueno, igual mi cuñada más chica, la Coqui, ayudaron en todo lo que fue, bueno, preparar, reciclar el espacio, después en las mingas, todo. Entonces fueron chiquitos y de pronto se hicieron grandes. Sí, claro. Y de pronto se hicieron grandes y bueno, los 2 más chicos cursaron ahí. Y bueno, Camila y Joaquín fueron profes. Ellos ingresaron, hubo una segunda tanda de trabajo de honor en el 2012, cuando decidimos abrir, ya teníamos ahí 7 cursos, y decidimos abrir unas segundas secciones, o sea, volver a hacer de 1º a 7º año con otra especialidad técnica. Que eso está buenísimo que sepan también. Sí, está buenísimo. Porque esa especialidad es industria de procesos, que es una especialidad muy linda, que también la iniciamos con mucho eje
justamente industria de los procesos con mucho eje en el ambiente, para poner otra beta, ¿no? En la producción, en los modos de producción. Bueno, la cuestión que, bueno, mis hijos crecieron y aceptaron ser profe, por supuesto, tenían sus títulos, uno para eso, uno maestro mayor de obra y la Cami que que era licenciada y que podía dar lengua e historia. Y bueno, fueron docentes y bueno, fue una cosa muy loca esto, tratar a todos por igual, que no hubiera, diferencia con ellos, así que bueno, las exigencias para ellos era peor. Sí, porque fue así. Pero lo que quiero decir en estas dos visiones que tengo es ellos chiquitos ayudando y de pronto crecieron y de pronto en la escuela colegas, ¿no? Claro. De par a par. Entonces, bueno, es una experiencia maravillosa, por lo menos para mí, una experiencia maravillosa porque tengo la posibilidad de verlos crecer, están grandes y de interactuar con ellos desde otros lugares, ¿no? Así que bueno, ha sido maravilloso. Yo espero que ellos también la hayan pasado bien. Clary, que no estuvo en la escuela de profe, pero siguió educación física, entonces es como que siento que, bueno, que han hecho muchas cosas que han dado continuidad. Claro. Que han dado continuidad, que dan continuidad, porque como vos bien dijiste, cada uno con su perfil y con su puesta desde su lugar, pero con la base, con los valores o con una ética que decimos de esta docencia que habíamos emprendido. Claro. Con esta mirada de la pedagogía crítica. Y con esa ventaja que es de alguna manera conocer el proyecto bien, porque lo vieron nacer. Claro. Entonces es como que eso los hace de alguna manera, ojalá, y en el tiempo, como implacables en el sentido de que si algo se desvía, saber que, bueno, a ver, de dónde nos agarramos, porque como todo, cuando va creciendo y va teniendo cierta magnitud, por ahí se puede desvirtuar. Y bueno, ¿quién sostiene los hilos, ¿no? ¿A quiénes podemos acudir también cuando se nos escapan las cosas? Sí, yo decía, hay una cuestión muy fuerte que se da en el tema de las escuelas con los proyectos, en esto de que las instituciones siempre siguen pasando, las personas pasamos y las instituciones quedan, y como decimos, bueno, ¿cómo se hace esa continuidad para que ese proyecto continúe y demás? Y a veces mientras estamos en el mientras tanto es tan fuerte y tan difícil, porque son tantos los frentes que hay que atender. Ni te cuento cuando fue el momento de la construcción, o sea, primero fue toda una construcción pedagógica. Yo, por ejemplo, no hablé de la mediación, pero esa fue una construcción muy fuerte de los primeros años con todo el personal, porque todo el mundo venía con la cabeza con el tema de los conflictos se solucionan con la amonestación, ¿no? Y este planteo de la mediación desde un paradigma tan diferente de la vida misma, ¿por qué? Porque en resumidas cuentas la mediación te dice que en todo conflicto siempre hay dos partes responsables que tienen que llevar a tratar de corregir, tratar de que el conflicto se desarme y por una buena vía y demás. Y hemos crecido en una sociedad que todavía tenemos un sistema de la justicia, que es lo que nos marca, donde se sienta en el banquillo de acusado a una sola parte y donde buscamos el culpable. Y eso en la vida diaria está muy presente, ¿no? Y hasta tiene que ver, por supuesto, con cómo se acomoda nuestra psiquis, ¿no? Hay gente que no resuelve ningún conflicto, pero como encontró el culpable o la culpable, entonces listo, se queda su psiquis, se queda tranquila cuando ya pasó el problema
al supuesto o supuesta culpable. Ujú. Entonces fue una construcción fuerte en esto de deconstruir cómo resolvemos los conflictos. Porque la mediación habla de que no hay un docente que va a poner amonestación y ahí queda todo, y siempre el culpable es el estudiante. Claro. La mediación habla de que tenemos que escuchar a todas las partes. Ujú. Digo eso in situ en la práctica. Hay un conflicto, se resuelve, bueno, hago una acta, como decía, una acta es escribir lo sucedido, Ujú. y donde las dos partes escriben, el docente y el estudiante. Ujú. Entonces, después, bueno, con un tercero que yo he resuelto mucho, y todo el equipo de preceptores y preceptoras fueron los que más, como la casaron más rápido, Claro. y él intervenían permanentemente resolviendo desde la mediación, ¿no? Ujú. Cuando se tiene claro eso, está genial. Después, el tema tendría que haber sido que tendríamos que haber tenido permanentemente capacitaciones, pero entre dar clases, preparar, vos sabés todo lo que se prepara fuera de cuando uno está dando clase, todo lo que se planifica, más construir, más, bueno, Ujú. entonces, claro, por ahí quedó el bache de capacitar, seguir capacitando en las líneas fundacionales, ¿no? Quedó el bache, o también está la posibilidad de que alguien no muy convencido o convencida, que tomó horas, que está o que tomó un cargo, no muy convencido de, bueno, pero acabo hoy, me embarco, empieza a trabajar de otro modo. Ujú. Y empieza a sumar gente de otro modo. Claro. Eso sucede también, ¿no? Claro, claro. Vamos a... Volviendo al hilo de esta historia, de esta historia que se llama Ana Celia. ¿Hay algún hilo? Sí, claro, vamos a ver si podemos agarrar algún hilo, si existe. Bueno, pero venimos contando la historia de la creación del Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo, que se encuentra acá en Río Ceballos, Córdoba, Argentina. Y bueno, esto, digamos, Ana Celia fue recorriendo, o sea, realmente lo que se creó es precioso, y eso existe, es tangible y está ahí. Y fue hermoso, y en un momento empezó como a clic, clac, clac, clac. Algunas cosas ya no encajaban tan bien. Lamentablemente es como casi cualquier cuento, ¿no? Casi como cualquier cuento. Casi como cualquier cuento, que en algún momento aparece ahí algo, viste, que como que rompe con la cuestión. Vamos a pensar que de todo se aprende, que todo siempre va a ser para mejor, para aprender a sortear nuevos obstáculos, ¿no? Uh-huh. Y porque además también hemos tenido y hemos atravesado un año que claramente nos hizo caer todas las estructuras y nos hace rever un montón de cosas. Entonces vamos a ubicarnos en la línea de tiempo acá, en el 2000, no acá, sino más allá, 2020, y qué pasó un poquito para atrás, como para que la gente entienda lo que vos quieras contar y cómo se fue desarrollando, digamos. Hoy Ana Celia no es la directora del colegio. ¿Qué pasó? Bueno, yo digo que las crisis son siempre oportunidades, como decimos, y la crisis de la pandemia, que no fue una crisis cualquiera, no fue solamente de nuestro país ni de un pueblo, esta crisis mundial, yo digo que las crisis son la gran lupa, ¿no? La gran lupa que nos permite ver cosas que a simple vista no las vemos. Así que bueno, ahí decidí el 5 de mayo del 2020 renunciar. Uh-huh. Renunciar y, como dice mi telegrama de renuncias, por grandes desavenencias con el Consejo de Administración, Uh-huh.
presidente Emiliano Cárdenas, decidí renunciar. No coincidíamos en muchas cosas. Había una serie de cuestiones, de funciones que a mí me habían quitado, que están por ley para las directoras, pero en este tema de que la DIPE habla de las entidades propietarias que son como dueñas de todo, y me quitaron funciones de no poder estar en los nombramientos de personas, que nunca los hice sola. Siempre había un equipo, mínimo representante legal, directora y alguien del departamento de las materias de donde normalmente el coordinador o coordinadora de un departamento de materias afines estaba con nosotros, ¿no? En todo eso. Bueno, después en una etapa quedó que los nombramientos lo hacía el Consejo de Administración y nada más. Sucedieron también, la pelea mayor fue porque hubo una etapa que se aumentaba la cuota fuertemente, y si bien, como dije siempre y lo vuelvo a expresar, sé que necesitábamos dinero para sostener la escuela, porque así es, porque en eso el gobierno no te da nada, más allá de que sí teníamos subvención de los sueldos, a excepción de los cursos de industria de procesos, el resto de la subvención, y de la administración, que tampoco. Yo sostenía que se estaba perdiendo esta economía social con la cual habíamos creado la escuela. Claro. Desde el momento que hubo familias que tenían que abandonar porque no podían pagar. Así que, eso y algunas cosas más que hoy no les voy a decir. Tienen que ver con el tema del poder, que hablamos antes, claro, de una mujer en el poder. Una mujer y con los ideales que estabas defendiendo, porque qué sé yo, por ahí hay cada mujer que decís, no sé, pero es también eso, como una cantidad de ideales muy fuertes, con fundamento, no la utopía del mundo ideal, no. En un cuerpo de mujer y en un puesto de poder. Sí. Sí, así que eso, nada, después de sí me gustaría contar después, porque un grupo grande, éramos 26, que buenas partes, que participamos de una última asamblea en junio del 2019, cuando no se aprobó ni memoria ni balance. Y no fue un capricho de nada, porque todavía tengo guardados los 16 puntos con los cuales no acordamos con esa memoria y ese balance que se habían presentado. Muchas cuestiones. Sí, y que hasta el día de hoy no están, no se aclaró, no los aclararon, digamos, no es que presentaron. Quedó ahí. Claro. Y quedaron ellos en el puesto de poder de Consejo de Administración. Sí. Es así. Son las cuestiones y las preguntas que me hago al interior de todas las instituciones, porque nosotros hemos conversado, porque las cooperativas pertenecen a la subsecretaría de cooperativas de la provincia, y hemos conversado y hemos pedido ayuda para que se regularicen algunas cuestiones. Nada, el tiempo dirá el resto. El tiempo dirá el resto. Está bien. Así es. Hoy estoy tranquila, en contacto a full con la naturaleza y desarrollando otras cosas, otras cuestiones. Así es. Sí, fue un momento como bastante duro, aceptar, saber que ya la madre de este proyecto decía, no nos soltó la mano, porque digamos quien quiera acudir
a ella, como verán, siempre está acá, por supuesto, sigue estando con nosotros, con nosotras, pero bueno, es como decir, a ver, ¿para dónde irá este barco? Y cada uno tendrá que hacer lo que le corresponde de la mejor manera. Insisto, espero que todo esto vaya como desarrollándose de manera positiva para un proyecto tan hermoso como es el Instituto Maestro Alfredo Bravo, y por los chicos y chicas que van a esa institución y que realmente buscan otra educación. Y yo en algún momento lo hemos comentado, lo necesario que es en la adolescencia tener otros espacios para encontrarnos, para estudiar, porque si no, se hace muy tedioso. Yo en un momento en la secundaria pude hacer la secundaria en el colegio donde lo hice, porque realmente trabajaban le daban importancia a otras cosas. Por ahí suena tonto, pero que no haya timbre para ciertas personas es muy importante. Acá no hay timbre, acá cada profe tiene que saber a qué hora entra el aula, punto, y el otro saluda y se va, o la otra. Gracias, Clau. Bueno, ahí te van saludando y mandando besos y abrazos y diciéndote que sos hermosa. Si me permitís, para cerrar, sí, a lo mejor, Pauli, sí. Esto no, para que no quede muy así, bueno, y me fui. Estaba no, caprichosa claro. La chica, y bueno, no, yo empecé diciendo, cuando vos me preguntaste qué es educación, dije la educación es un derecho. Sentí en el 2020 que dos derechos muy importantes se vulneraron. Uno era el de la continuidad de las trayectorias escolares, o sea, el derecho a aprender se vulneró porque mucha gente tuvo que pedir el pase por esto de lo que no podía pagar, por los intereses que le cobraban si se atrasaban, por el abogado que le mandaban cuando se atrasaban en el pago y demás. Se vulneró el derecho a aprender y se vulneró el derecho a trabajar, el derecho a ser docente, porque también sin asamblea se decidió quitar un 20% de los sueldos a los docentes. Uh-huh. Entonces, sin asamblea de nadie, fue decisión de unos pocos. Entonces, cuando vi vulnerados los dos derechos, el derecho a aprender y el derecho a enseñar, uh-huh, entendí que no tenía más nada que hacer en ese lugar, que no tenía el espacio ni cómo trabajar. Una de las cosas que generó mucha problemática fue que yo también era la delegada gremial. Ajá. Yo era la delegada escolar de nuestro gremio del asador. Y bueno, como siempre enseñó a todo el mundo cuáles son los derechos que nos asisten, como las obligaciones que tenemos como docentes. Generaba mucha cuestión que yo hablara de los derechos, uh-huh, y de estar encuadrado en un estatuto docente y en una ley que corresponde, porque el trabajo docente en la Argentina tiene ley, uh-huh, y tiene que estar encuadrado ahí, no se puede ser de otro modo. Bueno, uh-huh, eso era para cerrar. Claro, sí, totalmente. Acá la leo para que no pase para arriba, pero sí, después ahora la contestamos. Preguntan en qué momento se incorporan asignaturas artísticas en esta escuela técnica y qué aportan a esa formación. Bueno, ahí ya la contestamos. Sí. También, como para cerrar en este momento tan especial que ha sido la pandemia, uh-huh, ¿cuál es para vos, y también recordar, ¿no?, que habías dicho al principio esto que
que hablabas, que citabas, que también se trata de la educación de caerse y levantarse. Bueno, vamos a ver cómo nos levantamos. Sí. Pero en este momento, con toda la experiencia, con tu experiencia, y desde tu experiencia y desde tu aporte, ¿qué lugar ocupa para vos la educación en este momento? En donde yo sentía, por ejemplo, el año pasado, que era muy importante, no el programa, que era importante que los chicos sepan que no sé, que ahí estaba yo tratando de dar lo mejor, pero que también si de repente necesitaban hablar de otras cosas, que pudieran hablar de otras cosas, de lo que les pasaba. O sea, esa contención que en realidad siempre está, y en la escuela siempre está la precept, que es súper piola y te escucha, que cortaste con tu novio, que te sentiste mal, que estás deprimida, que no comes, que no... Una serie de cosas, digamos, siempre está. Entonces, ¿cómo sostener en un momento tan crítico, y como fue tan crítico para los y las adolescentes, bueno, ¿qué rol está, porque se está planteando de a poquito, el de la educación en este momento? Bueno, mira, yo creo que tiene que ver con el impulso que nos dio, las cosas que pensamos con que nos dieron el impulso para crear la escuela. En el momento que creamos la escuela, yo ya llevaba 18 años de trabajo en la docencia y había pasado por varias escuelas, porque los docentes somos así, donde te salen horas, donde te salió el cargo, ¿cierto? Entonces, sabíamos de la importancia de la escuela, sabemos que la educación es un pilar para el progreso de los pueblos, pero veíamos y sentíamos que había muchas cosas de la escuela que no estaban buenas, y fundamentalmente tenían que ver con lo que le pasaba a los y las estudiantes en la escuela, ¿no? Bueno, de hecho, todos conocemos que la escuela maneja jerarquías, organiza jerarquías y organiza mucha meritocracia, y nosotros y nosotras rompimos con esas dos cosas fuertes. Y entonces, hoy, viendo con lo de la pandemia, en esto que yo digo que la pandemia nos ha mostrado cuántas cosas no estaban bien y que como sociedad necesitamos corregir, yo creo que este es el momento de que la escuela, el adentro, internamente, la columna vertebral de la escuela, que es la pedagogía, es lo que tiene que cambiarse. Necesitamos escuelas con estudiantes con menos cantidades adentro de un curso. Claro. Necesitamos esto que si es que podemos arrancar y que no se vengan los contagios, va a ser en pequeños grupos. Eso necesitamos que sea la normalidad de la nueva escuela, porque eso permite otro vínculo. Claro. Y eso permite que podamos luchar, vencer, caernos, levantarnos, y construir ese objeto de conocimiento. Cuando yo tengo menos estudiantes para poder darles, y cuando yo tengo menos profes para guiar y demás, ¿no? Así que bueno, creo que tiene que estar fuerte esa parte, porque nosotros hemos roto con la jerarquía y hemos roto, como dije recién, hemos roto con la amonestación, que todavía hay escuelas que lo tienen, y llevamos 40 años, perdón, del 83 para acá, bueno, del 83 para acá en democracia, no sé, cosa que no ustedes sí, un poquito menos de 40. Sí, 30 y pico de democracia, y que todavía esté la amonestación, ¿no? Entonces, claro, nosotros, bueno, en esta escuela logramos romper esa jerarquía, más horizontalidad en muchas cosas, y creo que eso le haría bien a la escuela. Yo sé que esto a muchos docentes los asusta, creo que la misma cantidad de gente que probó y no le gustó, están en el Alfredo Bravo y volvió a otras escuelas, tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder aceptar que un estudiante es un igual, porque
en primer lugar somos seres humanos. Y que cuando yo construí un vínculo diferente con él o con ella, puedo enseñarle todo lo que quiera. Así como sostengo que no hay buenos y malos estudiantes, ¿no? Dije que necesitamos romper con esa meritocracia. Entonces, la meritocracia habla de privilegios, habla de privilegios. Y en la educación, que es un derecho, y si queremos sociedades más democratizadas, justamente ampliar derechos es opuesto a los privilegios, ¿no? Por eso en nuestro cole la práctica profesionalizante la hacía todo un curso. Hay escuelas donde seleccionan a los mejores alumnos para hacer la práctica. Y yo después decía, y después le dan el título a todos por igual. Entonces salían unos con práctica y otros sin práctica. Bueno. ¿Qué cosas te preocupan, Ana? ¿Qué cosas me preocupan hoy? Son muchas, pero te voy a decir 2 o 3. Sí, es todo así de reducida la cosa, ¿viste? Cada pregunta ahí. Porque mira, mucha gente me dijo, ¿cómo renunciás? Y vos todavía te falta para jubilarte, te falta tiempo. Y como crecí en una familia de comerciantes, donde hoy había más, hoy había menos, hoy, bueno, no me preocupó el quedarme sin mi trabajo, porque sabía que otras cosas iban a fluir y que no me iba a faltar la comida ni nada. Tengo una familia hermosa y demás. Pero sí me preocupa, mira, ¿sabes qué me preocupa a nivel sociedad? Y mira por qué lo digo. Me preocupa la estrategia del odio. Me preocupa la estrategia del odio que se utilizó. Cuando hablo de la estrategia del odio, hablo de la estrategia Durán Barba que desplegó en Argentina. Y que esa estrategia del odio que se multiplicó y porque funciona así. Por eso digo, ¿por qué te lo digo? Porque funciona así. Cuando se larga de las esferas altas de los lugares de gobierno, porque era fue asesor del expresidente Macri, eso permea a todas las capas de la sociedad. Y vos sabés que increíblemente el bullying, justamente, ¿qué es el bullying? Es esta violencia hacia alguien en lo que le digo. Y ese que le digo tiene que ver con adjetivar despectivamente hacia una persona. Y la estrategia del odio es eso. Entonces me parecía muy loco que tanta gente se sumó a la estrategia del odio en forma despectiva hacia otros gobernantes y demás, porque en la escuela nos venían a exigir que no suceda el bullying. Entonces no entendía por qué para sus hijos no lo quieren, pero sí para otros. Entonces la estrategia del odio me preocupan los modos de producción, que nos sigan matando el planeta, me preocupa el extractivismo, me preocupa el patriarcado neoliberal que nos sigue matando. Y no te digo más, porque son pero esas son pesadas, son preocupaciones pesadas. Claro. Sí, bueno, pero uno más. Sí, a ver. Me preocupa la fragmentación que generó cultural, ideológica, política y social que generaron las redes sociales, en donde en perseguir el deseo, porque yo soy un sujeto que ahora me veo, que tengo cara, que tengo voz y que puedo decir todo lo que quiero decir, se ha producido en ese deseo, es toda esa fragmentación. Me preocupa que se pierda el entretejido colectivo, porque sabes que la escuela nunca se hubiese construido si no había ese entretejido colectivo que primero dio el trabajo, la construcción pedagógica que hicimos para después poder llegar a hacer las mingas y construir el edificio. Y porque todo lo que
le hace bien a la sociedad, se construye en un colectivo, no es individual. Bueno, eso básicamente me preocupa de lo de las redes. Sí. Ojalá que sirvan realmente como red colectiva. Sí. Sí, es loco que se llamen así, redes, cuando son como redes individuales, o redes para cazar. Claro. Pero bueno. Está bueno lo que decís. Yo también me preocupan todas esas cosas. Cuando me preocupan mucho, me quedo sin energía directamente. No me considero una persona, no tengo este espíritu militante, por ejemplo. Pero me encanta cuando se lo veo a otra. Claro. y me contagia de alguna manera. Sobre todo esta cosa de decir, bueno, algo hay que hacer, aunque sea un poquito, como mi prima, que dice que es así como la defensora del granito de arena, ¿viste? Tal cual, porque sí, por ahí a veces aportamos un granito de arena, en esto que planteas vos de las redes también. Por eso surgió un poco esta idea de hacer, de utilizar este espacio de esta forma. Siempre lo digo con total respeto, porque yo no soy periodista, no soy entrevistadora, juego porque soy actriz, juego a entrevistar. Y también por ahí lo pongo de pura geminiana curiosa, porque es cierto, digamos que las características astrológicas como que aportan a mandarme a hacer esto. Pero volviendo, utilizamos las redes también con fines que sean, por lo menos que aporten algo más que solamente, que no sean solo vidrieras. Tal cual. Entonces, un poco ya para ir cerrando, yo me siento muy afortunada de haberte conocido, porque podría entrar al colegio hoy y no haberte conocido. Si bien fue en tus últimas etapas, pero fueron años que fueron intensos y a nivel de vínculo fueron muy fuertes. Hubo una empatía ahí, una cuestión de sintonía al toque, y bueno, y me encanta escucharte. Cada vez aprendo algo más del cole en donde doy clases. Y me gusta porque, bueno, digo, por lo menos sé que con estas intenciones, como con esa matriz de amor que nació el colegio, y en contraposición con la estrategia del amor y de la construcción, es desde donde voy a ir cada vez al colegio, y desde donde voy a dar cada clase virtual, y desde donde voy a hacer, donde también me puedo encontrar, porque realmente no sé si podría ir a un colegio donde no sintiera yo todo esto que has contado, porque eso se siente cuando uno llega al cole. Entonces, bueno, creo que las personas que te rodeamos vamos a siempre respetar tu proceso y tus decisiones, pero sabemos que sos una persona muy valiosa, y que te estamos esperando ahí para ver qué más podés aportar a la sociedad, porque es como que cada paso que vas dando y cada cosa que vas haciendo es realmente un aporte a la sociedad muy interesante. Así que, bueno, no sé qué más quería agregar. Yo por mi parte me siento muy contenta de que estés acá hoy, y también como brindarte el lugar para contar todo esto, bueno, para que te conozcan y conozcan el proyecto así, de primera mano, Bueno, Pauli, yo te agradezco infinitamente esto. Como te dije cuando me lo planteaste, es una manera de empezar a entretejerme en las redes, las cuales no tengo excepto WhatsApp por una decisión
estuve demasiado expuesta en los medios en los años que construimos la escuela y decidí estar fuera. Pero bueno, te agradezco enormemente, demasiados elogios. Bueno, Sofía acá me marca, y sí, la estaba por hacer Sofi, pero me encanta Sofi, que siempre está ahí, ping. No, que había una pregunta, y sí, ahora la podemos responder. Esto de que en qué momento se incorporan las asignaturas artísticas en la escuela técnica. Claro. Bueno, y para vos, ¿cuál es el aporte, ¿no? A la formación técnica, las artísticas. El aporte de las... Sí. Bien, a ver, un poquito, recuerdo esto. Década del 90, década Menem, teníamos otra ley de educación, donde nosotros, los docentes decimos que dieron de baja a las escuelas técnicas. Sí, fue una tramoya, como yo digo, para que dejen de existir las escuelas técnicas. Cuando se instalan nuevamente, que a partir del año 2005 se empezó a promover de nuevo la generación de las escuelas técnicas, y a las viejas escuelas técnicas las retornan con sus activos títulos y demás, después de un trabajazo impecable que se hizo desde el Ministerio de Nación en esos años. Cuando retornan las escuelas técnicas, los planes de estudio retornan mucho más consolidados y más fuertes. En la escuela técnica los chicos están prácticamente entre 8 y 9 horas reloj. Entonces, las escuelas técnicas tienen todo el plan de estudio igual que una escuela común, o sea, las mismas materias, en los mismos años. Varía muy poquito en los últimos años en quinto y sexto, que como nosotros tenemos séptimo, digamos, bueno, ahí varían un poco, pero todas las materias están igual, y además están todas las materias de la especialidad que sea, las materias técnicas. Entonces, las artísticas están en el currículum igual que en las otras escuelas. Claro. ¿Sí? Sencillamente, yo como profe de educación física, imagínense, para mí son valiosísimas el aporte de las materias artísticas, sea artes visuales, música, teatro, como teníamos en el cole, junto a la educación física, son lamentablemente las materias más con menos carga horaria. Y son las que tienen que estar, porque son las que generan un equilibrio en el ser humano, físico, psíquico, emocional, impecable. Y bueno, y son las que también generan proyectos de otros modos, proyectos donde a los chicos los hacen movilizar de otros modos. No sé si estará respondida, pero ¿dónde aparecen? En la currícula igual, en el currículum igual que en las otras escuelas. Claro. Nada más que nosotros, todas estas líneas fundacionales que teníamos de la mediación, de la pedagogía crítica, de cómo manejábamos, digamos, los contenidos, todo eso lo hacíamos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, nada más que ahí dábamos la vuelta de tuerca, ¿no? Claro. Sin acortar nada de lo que era oficial, porque nosotros dijimos que íbamos a dar títulos oficiales, entonces teníamos que respetar los planes de estudio. Eso. Perfecto. Sí. Bueno, en realidad no, hay dos mensajitos más. Un mensaje en realidad que ya te lo leo, pero no es pregunta. Y sí da para charlarlo al tema de lo que son las materias artísticas dentro de la escuela, ¿no? Que son tan especiales. Sí, claro que da, especialmente teatro, teatro. Con la actriz que tengo al frente, que no se la pierdan en próximas funciones, por favor, como lo he dicho. Ay. Sí, no, inclusive me recordaba también, justamente por cómo está edificado el cole, ¿no? Que dijimos son estos octógonos que están distribuidos. No hay un espacio convencional
Entonces también a nivel creativo tenés que estar pensando cómo adaptarte a esos espacios, que por supuesto siempre se logra y con la compañía y el trabajo de los estudiantes y las estudiantes, pero digo, has sin querer planteado también desafíos, sí, ¿no? Sí, en lo espacial, sí, totalmente, que están buenos, digamos. Claro. Bueno, y acá el mensaje, uno de los mensajes es: te esperamos siempre, Ana, para seguir construyendo. Se siente tu ausencia, pero estoy convencida que seguirá fortaleciendo e iluminando otros espacios. Sí, yo también lo creo. Te abrazo con ese amor que vos nos enseñaste a dar a nuestros estudiantes, tal cual. Ahí está la semilla. Espero Tal que cual, esté ahí. sí, claro. Sí, insisto, yo no sé, tengo como mis esperanzas de que, viste, como la vida, por ahí te va moviendo y otro mensaje: mis mayores agradecimientos a Ana Celia por su gran aporte a la educación. Totalmente. Mira. Bueno, ¿te queda algo en el tintero, algo que quieras agregar, alguna reflexión más? No, porque creo que lo hemos bombardeado a esta audiencia hermosa que vos tenés. No, sencillamente agradecerte. Eso sí, quiero agradecerte a vos por haber creado este espacio. Yo también me he sentido muy cómoda. Me encantó conocerte cuando llegaste al cole. Y bueno, y sigo esperando que me sigas invitando cuando estés de nuevo en una obra de teatro, que me encantó. Excelente. Sí, bueno, totalmente. y también agradecida a vos, básicamente por el eje que le diste al teatro en la escuela. Muy muy importante, dándole alas a los estudiantes para que se animen, que eso justamente, y haciendo las obras de teatro que hemos visto desde que nos llegaste. Y bueno, y agradezco también esto a los y las profesoras que entendieron de qué se trataba el proyecto y que entendieron que la educación necesita un cambio desde hace muchos años. Y ojalá sea la pandemia la que nos haga repensar cosas, reflexionar algunas cuestiones, ya que creo que la escuela es importante. Una de las cosas que más escuché fue de los adolescentes y los niños no poder encontrarse. Entonces, si no lo genera la escuela, ese vínculo, ¿quién lo genera? Y poder aprender entre compañeros así es muy hermoso. Así que bueno, hay que defender la escuela, hay que defenderla y pensar cosas lindas, a ver cómo trabajamos, pero nunca dejar de lado lo vincular, ¿no? Muchas veces nos ha pasado esto, ¿no? Que un estudiante no nos escuche, no nos atienda, y por ahí renegamos, y porque atienden la mitad de lo que yo digo, y después cuando pudimos hablar con él o con ella, nos dimos cuenta que estaban pasando tremendas cosas que nos pasan los grandes. ¿Cómo no les van a pasar a ellos? Así que bueno, esa empatía hace falta, así como nos hace falta a todos en la sociedad, hace falta con más razón en la escuela. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, a los y las que estuvieron escuchando. Los que estuvieron y las que estuvieron escuchando y las que escucharán en otro momento, porque estos videos quedan grabados. Estos videos quedan grabados en el IGTV, que es en el feed, en el muro principal, digamos, claro, del Instagram. Le cuento a Ana Celia que no tiene Instagram. Y también lo subo después, en otro momento, al canal de YouTube, que ahí también es más fácil para poder verlo.
les aconsejo eso, que lo vean, que lo escuchen, que la escuchen a ella. Yo agradezco de nuevo tenerte hoy acá y también agradezco la presencia física de tenerte acá, de nuevo con tu presencia, claro. que además me hiciste reacomodar y ver cómo podíamos hacer de la mejor manera. Con distancia social y todo. Con distancia social, sí, ella con su mate, su vaso, sus cosas. Bueno, no usamos barbijo porque ya era mucho, pero nos mantuvimos. Pero eso, ¿no? Una persona que genera que pensemos, que seamos más creativas, que nos desafiemos. Y que nos que nos encontremos en otras cosas, como ahora que me hizo encontrarme en esto de decir cómo pongo la camarita para que salgamos las dos. Bien, así que bueno, Ana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para vos también, nos agradecemos mutuamente, nos abrazamos a la distancia, y bueno, invito a que sigan viendo este espacio, y los saludo y las saludo a todos. Ahí un besito para la audiencia, Ana. Muchas gracias. Y Con nos amor. Vemos pronto, nos veremos por ahí. Se cuidan, que todavía esto no terminó. Sí. Fundamentalmente. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que estuvieron y las que estuvieron ahí acompañando. Hasta la próxima. Y yo con los lentecitos acá me quedé. Te quedas. Chau. Ah, esa es la música. Esa es la musiquita. Muero por un